describo en plural porque, como les decía, falta una parte de este proyecto. Yo soy Melissa Volatín, soy licenciada en Curaduría y Gestión de Arte, y mi socia es Rosario Vilani. Juntas conformamos un proyecto que se llama Proyecto NOI, donde a partir de la cuarentena empezamos a dictar clases descontracturadas, cortas, diferentes, para hablar un poquito de historia del arte contemporáneo y moderno, por supuesto. Uno de esos troncos o patas centrales de las clases es Parejas en el Arte, donde pensamos de forma no cronológica y casi caprichosa. En un papel simplemente anotamos parejas que nos gustan o que nos parecen que merece la pena ser debatidos, como me preguntaba una periodista el otro día para La Nación, como por qué hacíamos esto, porque hay miles de maneras de entender el amor y hablar del amor, no necesariamente todas son parejas estructuradas, no todas fueron parejas felices, no todas fueron parejas justas, sí todos fueron artistas extraordinarios, o lo son, así que por eso las elegimos. Hoy vamos a hablar de 4 parejas: Gilbert and George, Frida Kahlo y Diego Rivera, quizás los más conocidos, junto a Yoko Ono y John Lennon, y Rodchenko, Alexander Rodchenko y Bárbara Stepanova, como quizás la única pareja así de la vanguardia del siglo XX y que podríamos entender como modernistas. Así que voy a empezar a mostrarles a Gilbert y George. Si alguno aún no ve o lo que sea, bueno, nos avisa. Yo en general cuando empiezo a presentar creo que no veo el chat, pero bueno, por suerte tenemos a nuestro aliado. Todas las preguntas, dudas, cuestiones, debates, lo que sea, más que bienvenida. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, Gilbert y George, para aquellos que no los conocen, son uno de los dúos más importantes de artísticos de Gran Bretaña y al día de hoy de Europa. Son uno de los primeros dúos artísticos que se conoce de la historia del arte. Gilbert Proch nació en Italia y George Pashmore nació en Inglaterra, y se conocieron en Inglaterra porque justamente el sueño de Gilbert era ser artista, era lo que él visionaba desde los 7 años, y decidió ir a Londres pensando que ahí estaba como la solución y todas las respuestas a sus inquietudes, mientras que, bueno, George se había criado ahí. Él habla de haber sido niño durante la guerra, la ausencia de un padre y cómo eso en realidad nunca lo afectó, pero sí esta idea de que en su casa no se respiraba arte en lo absoluto, mientras que la de Gilbert sí, porque su padre era aficionado y porque menciona a un tío que estaba muy enfermo, y en todos los hospitales en los cuales él tenía que pasar un tiempo se dedicaba básicamente a pintar y a dibujar. Ellos se conocen en la universidad, o sea, el primer camino que hacen es el camino tradicional, entonces se conocen en St. Martin's School of Art. Tenían que elegir algo, entonces se inclinaron hacia la escultura, pero a medida que ellos van transitando su educación formal, se dan cuenta de que nada los satisface. No se entienden como pintores, no se entienden como escultores, no se entienden como fotógrafos, y empiezan a darse cuenta que eso tiene una serie de consecuencias. Cuando todos dejan la escuela, sus artistas, colegas, amigos, empiezan a alquilar estudios o recibir subsidios o ganar premios o formar parte de exposiciones, y ellos no recibían nada, por una de las razones porque no terminaban de encontrar como un perfil definido. Y la otra es que ellos toman la decisión consciente a partir del año 67-68, no solo de ser una pareja establecida o una pareja unida en la vida, sino ser una pareja en el trabajo. Y la gente, el mundo del arte, no entendía el concepto de un dúo artístico. Era como, son 2 personas, pero es una obra de arte. Son 2 personas, pero es un concepto artístico. ¿Quién hace la obra? ¿Quién la piensa? ¿Quién la ejecuta? Y la respuesta a todo eso, siempre por parte de ellos, era ambos. Entonces van a empezar a jugar con un concepto que se llama living sculpture, escultura viviente.
Esas esculturas vivientes, ellos van a jugar justamente con la idea de la técnica, o sea, ¿por qué una técnica tiene que estar como sujeta a algo? ¿Por qué una escultura es, por ejemplo, un objeto? ¿Por qué debe estar hecho de cierta forma o pensado o articulada de ciertas maneras bajo ciertas concepciones o reglas? Por lo tanto, ellos empiezan a hacer todo tipo de sculpture, todo tipo de escultura. Incluso, por ejemplo, ellos hacían un dibujo y lo vendían como una escultura. Hacían una sesión de fotos, como por ejemplo esto, que es una revista que ellos hacen en el año 69, y lo llaman una escultura. Ellos mismos empiezan a llamarse esculturas vivientes. Y ese concepto es el que va a ir como atravesando una buena parte de su carrera y la que irónicamente, lo que nadie entendía al principio, va a hacer que a ellos finalmente tengan como un éxito. Otra de los factores importantes es que al no tener taller, al no tener plata, al no tener trabajos, al no tener becas, se dedicaban a caminar, como dice acá. No teníamos taller ni plata, entonces nos pasábamos todo el día y la noche caminando por Londres. No queríamos ser como nuestros colegas que salían de las escuelas a comprar una pila de tela para pintar. Ese caminar, aparte estar en una zona que es el East Village, que por entonces no era una zona a la cual la gente se moría de ganas de vivir ahí, había mucha heterogeneidad cultural, había mucha incidencia o mucha migración del Medio Oriente, había muchos contrastes, había mucha homofobia, algo que también ellos no dejaban que los afectara, pero lo mencionan una y otra vez. Entonces todo eso que ellos vivían en la calle lo pasan a volcarlo en la obra. Esta obra, por ejemplo, muestra por un lado eso y por otro lado una de sus cualidades más extraordinarias, que es la ironía. Sobre sus cuerpos ponen las palabras George the Cunt, Gilbert the Shit, el, el puto y la mierda, hablando muy muy mal, pero bueno, a ellos les gusta jugar con eso. Les gusta llegar a los límites, les gusta pensar cosas controvertidas y como siempre dicen, nos gusta ser normales y extraños al mismo tiempo. Nos gusta ser el niño políticamente correcto y el niño rebelde y que eso a vos te distorsione. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, se visten con trajes desde el año 67 hasta el día de la fecha, casi siempre el mismo traje, los mismos colores, siempre las mismas corbatas, siempre una camisa blanca, es justamente por eso. Ellos decían, empezábamos a ir a las inauguraciones y queríamos ir para que alguien nos prestara atención, no queríamos ser el artista rebelde, todo lo contrario, que la rebeldía estuviera en la obra, pero no en nosotros. Entonces, como se dice en inglés, iban de su Sunday's best, como la mejor ropa de domingo, la que llevarías a la iglesia. Bueno, nosotros así nos metíamos en la vanguardia londinense. Esta imagen que está acá es lo que ellos empiezan a llamar singing sculptures, las esculturas que cantan, y básicamente empiezan a ser ellos. Ellos son la ejecución de la obra. Podríamos llamarlo una performance, si bien ellos no son artistas de performance, empiezan a coquetear con esa idea y estamos viendo a dos personas interactuar, a dos personas romper con los esquemas de la obra de arte tradicional y a dos personas hacer algo que no se había visto nunca. De hecho, esta escena puntual eh, surge porque ellos estaban convencidos de que un curador, en ese momento que era como el curador más conocido, los iba a invitar a formar parte de una exhibición que reunía a todos los artistas contemporáneos de ese momento. Y el tipo los invita a todos menos a ellos dos. Entonces, totalmente indignados y defraudados, deciden ir igual a la exhibición, pintados y haciendo como una actuación, y eso hace que ellos se adueñen de la exposición y que pasen a ser el centro total, y eventualmente el curador les da una exposición, que es esta, voy a ver si me dicen si no se ve, pero deberíamos estar viendo una pantalla de YouTube, donde ellos hacen como su primer performance cantando, su primer singing sculpture, eh, y también surge a partir de la calle. Ellos estaban caminando por la calle, se encuentran con un disco de una canción como clásica de los años 20 inglesa que se llamaba Underneath the Arches, debajo de los puentes, de los arcos de los puentes, que hablaba de la vida de los vagabundos y ellos justamente decían, nosotros estábamos en un lugar donde había un montón de gente en situación de calle
y queríamos llevar esa realidad a algo totalmente bizarro y descontextualizado, y que al mismo tiempo fuera algo que cualquiera pudiera entender. La señora mayor le hacía acordar a su infancia, el niño lo había escuchado en la plaza, la canción, o en la casa de su abuela. Para el artista vanguardista joven le parecía una expresión novedosa, pero al fin y al cabo todos veían y habitaban esta obra y la podían entender. Y detrás, ahora se los voy a mostrar grande y la vamos a escuchar un minuto, detrás están estos grandes papeles, que son dibujos, que ellos, irónicamente, los presentan porque el mundo del arte empezaba a decir, estos tipos no saben hacer nada, no saben dibujar, no saben hacer nada. Entonces ellos decían, ustedes dicen que no sabemos hacer nada, bueno, vamos a mostrar unos fantásticos dibujos figurativos donde nosotros somos los protagonistas y estamos como viviendo distintas situaciones en esos caminares por las calles, y los vamos a llamar esculturas. No son dibujos, nosotros establecemos que son esculturas. Y al mismo tiempo nosotros también somos esculturas. Entonces, les voy a poner y ya seguimos. The rich I never sighed for, the cotton they can keep. There's only one place that I know, and that is where I sleep. Underneath the arches, I dream my dreams away. Underneath the arches, on cobblestones gray. Every night you find me, tired and warm, happy when the daylight comes screaming, heralding the dawn, sleeping when it's raining, and sleeping when it's fine. Trains traveling by along, pavement is my pillow, no matter where we stray. Underneath the arches, I dream my dreams away. Ellos denominan a esta pieza como la pieza que catapultó sus carreras y que fue la más importante de su vida. Que de no haber sido por esto y de esta decisión, dejar de compartir un segundo si se me ve la cara, esta decisión de hacer algo distinto, radical, novedoso, incluso incómodo, ellos no habrían logrado tener la repercusión que tienen posteriormente. Hay ciertas cualidades que son muy divertidas en ellos, y es, por ejemplo, ellos tienen la idea de que no hay que perder tiempo en nada. O sea, solo hay que gastar el tiempo en el arte. Es lo único importante. Por lo tanto, nunca comen en sus casas. Lo único que hacen es café. Por otro lado, siempre se visten igual, justamente por esta idea. No invitan a gente a sus casas, al menos que sean gente como muy particular o gente que ellos quieren mucho. Se visten siempre igual porque no hay que perder tiempo en la vestimenta. Hace años que han decidido que ya no toman más. Acá les dije algunas cosas, ellos se consideran monumentalmente serios y al mismo tiempo no, porque son súper irónicos y hablan de cosas como muy border políticamente, han incomodado en muchas ocasiones, así como también han ganado el premio Turner, que es el premio más importante de la historia del arte inglesa. Así como de pronto dicen, no sé, el Tate Modern, uno de los museos más importantes del mundo y uno de los museos más conocidos de Londres, tiene 30 obras de ellos, sin embargo no tiene ninguna obra expuesta. Y cuando le hicieron la gran retrospectiva en ese museo, ellos se terminaron peleando con el director del museo, porque el director los quería poner en el Tate y no en el Tate Modern, como diciendo, bueno, ustedes ya son artistas con historia, y ellos como no. Siempre somos contemporáneos, siempre estamos acá, siempre estamos ahora, al punto de que casi no hacen la exhibición. Bueno, viven juntos en la misma casa desde fines de los años 60, es una casa que ellos compraron en esta zona donde en realidad nadie vivía, y fueron los primeros en transformar estos lugares que habían quedado bastante abandonados después de la guerra en
una casa, un hogar. Son uno de los primeros dúos artísticos, en realidad son el primer dúo artístico en Inglaterra. Fueron definitivamente el primer dúo en hablar de living sculptures, y en realidad hoy son como los únicos que lo utilizan, pero a través de estas acciones, como la que les mostraba recién, podemos hablar de cosas que superan ese concepto, entrando en territorios de lo performático y la idea del body art, o sea, de usar el cuerpo para hacer una obra de arte. Bueno, como les decía, jamás comen en la casa, solo tienen alcohol si vienen amigos, nunca visitan otras casas, y por ejemplo, comen siempre en el mismo lugar, que es en la esquina de su casa, y por ejemplo, todo abril comen pescado, todo mayo comen fideos, todo junio, porque dicen que no pueden gastar un segundo de su tiempo que no sea pensando en arte. E incluso dicen como que conocemos muy bien el mundo del arte y todo, porque nos llegan a casa las invitaciones, pero por suerte tenemos una muy buena trituradora, cosa que lo cortamos rapidito y seguimos con nuestras vidas. Y al mismo tiempo son absolutamente conocidos y reconocidos y han expuesto en todo el mundo y sus obras tienen valores muy altos en el mercado y sin embargo ellos dicen, no nos interesa viajar, no nos interesa tener otra casa, no nos interesan las cosas, nos gustan ciertas cosas como los libros, pero nada más. Lo que nos gusta es trabajar. Bueno, esta es una obra del año 68, perdón, del 82, cuando ellos, después de estos Living Sculptures, después de hacer una serie donde le escribieron una carta a cada una de las personas que ellos entendían como influyentes en el mundo del arte, regalándoles una pequeña obra sobre papel para conectarse, ellos ahí empiezan a despegar. Las obras de los 70s están más vinculadas a esta cuestión de dúo y de autorrepresentación en la obra, y en los 80 empiezan a tomar cuestiones que tienen que ver con lo, vuelvo a decir, sociocultural, sociopolítico, con obras trabajando con paletas muy reducidas en ese momento, negro, rojo, azul, amarillo, verde, blanco. Y son obras que tienen, como que coquetean con lo gráfico, tienen ciertas cuestiones del arte pop. Podríamos pensar en otros artistas similares, como Keith Haring o como incluso Andy Warhol, como que hay algo de lo gráfico también, pero está hablando de, de lo sexual, del mundo homosexual, de la discriminación a nivel racial, político y social. Estas obras sí tienen algo más de cómic, pero al mismo tiempo lo lapidario está en los títulos, comedores de esperma, consumidores de esperma. Acá ellos ya no se incluyen en este tipo de obras, sino que piensan en una imagen que sea representativa. Pero a medida que pasa el tiempo, y bueno, siempre en un ida y vuelta, porque de hecho la obra que les mostraba recién es del 82 y esta es del 80, o sea, a principios de los 80 están coqueteando con esta idea, deciden que es como fundamental la utilización de la cámara, el registro fotográfico compulsivo, y empiezan a mezclar y incluir modelos reales, personas reales de este barrio, de este lugar que los rodea, personas anónimas, y que esas personas anónimas cuenten la historia desde su propio lado. Por ejemplo, esta obra se llama Four Knights, Cuatro Caballeros, y son simplemente 4 personas que ellos conocieron en la calle y que pidieron fotografiar, con esto que les digo, la utilización de estos 4 o elementales colores, 6 si queremos incluir el blanco y negro, pero la idea de la vida real, la gente real y muchas veces aquello que vos no querés mirar, aquello que nos incomoda o que decidimos que no entra en nuestro como umbral de necesidad o de interés. Al mismo tiempo continúan con esta experimentación de meterse en la obra. Bueno, en este caso son ellos dos, como un fragmento de una acción, o sea, ellos hacían, tipo como las performances que les mostré recién, y sacaban fotos, sacaban fotos, sacaban fotos, sacaban fotos en el estudio con una pantalla de fondo, y después trabajaban con esos stills hasta encontrar lo que ellos consideraban la imagen ideal. Y después este tipo de como grafitis que incluyen,
son cosas que ellos dicen, simplemente las veíamos en las paredes de la calle. Hacía mucho sentido llevar eso que hacer una libre interpretación o hacer un dibujo sobre esto o nada, utilizar la imaginación. Hay que mostrar las cosas crudas, duras y explícitas. Como dice acá, críticas duras y explícitas hacia las instituciones, los dogmas, las imposiciones que frenan la libertad y la libre expresión. La ironía y el humor son dos de sus herramientas más relevantes. Por sobre todo la idea de la libertad. Y muchas veces han sido criticados porque, por ejemplo, en los 80 han utilizado palabras como queer o como, por ejemplo, paqui, que muchas veces es como la forma despectiva de llamar a los pakistaníes, o cockney, eh, o palabras más osadas como cock para denominar el miembro masculino. Y decían, como que nosotros lo poníamos en la obra, lo mostrábamos, todo el mundo nos criticaba, nuestros colegas nos criticaban que por qué muestran este tipo de palabras o este tipo de imágenes, y a los pocos años lo veíamos de pronto en una adolescente caminando por la calle con la palabra pegada en la remera directamente, y capaz una remera que se compraba en un local en pleno Londres. Entonces esa cuestión de lo periférico o lo ignorado, después transformándose en moda rápidamente, y decían después como que esas personas que nos habían criticado en los 70s y en los 80s venían a nuestras grandes retrospectivas cuando ya no éramos artistas bebés, como dice George siempre, y decían, qué fantástica esta serie, y ellos, no, pero si hace unos años me decías que no tenía que mostrar esto, que mi carrera se iba a terminar, no, a mí esto siempre me gustó, siempre me gustó. Entonces tienen como esa cosa de nunca olvidar y de nunca pedir permiso y nunca pedir perdón. Por ejemplo, en esta obra ellos incluyen queer como una palabra que ellos habían encontrado en una pared en la calle, por lo tanto la toman, la abstraen, la meten en su obra, se incluyen a esos mismos, entonces el concepto de escultura viviente sigue, por más que es un collage fotográfico, e incluyen algo que van a hacer muchas veces en estos años, que son imágenes de las personas en situación de calle que vivían en su cuadra, en la puerta de su casa, en la otra cuadra, aludiendo a lo que yo dice que ya no existe, que es como la persona en situación de calle que busca su propia dignidad. Entonces, estar siempre bien, tratar de tener aunque sea medios mínimos, estar limpio, estar peinado, tener un traje aunque viva en la calle, como esas ironías o esas cosas que en general no observamos o que no prestamos atención y que directamente ignoramos. Y bueno, un fragmento de Londres como su lugar en el mundo, como el lugar que los inspira por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier lugar, por sobre cualquier situación. Bueno, acá de vuelta esto que les decía, incluir a estos personajes y estas imágenes. Este tipo de obras para mí ya tienen algo de la cultura punk, quizás no estas obras porque son de los años 2000, pero ya esta idea de tomar cosas como esas tipografías, esas palabras, esas frases. Es como, podríamos decir que fueron los primeros punks del mundo del arte. De hecho, muchas veces se les ha preguntado por la escena punk que surgió en Inglaterra, y ellos era como, sí, sabíamos que existía, sabíamos dónde estaban, alguna vez quizás frecuentamos, pero nosotros, no sé, nunca prestamos atención a eso, nosotros hacíamos nuestro propio camino. Hacen lo posible y lo imposible para que no se los sujete a nada. Ninguna referencia histórica, otros artistas, nada. Es como son ellos y solo ellos. Bueno, muchas de sus series están presentes en Los Olvidados, Lo Punk, La Vida Real, el lado B de una ciudad en plena transición. Ahora todos son locales de zapatos, pero esto era muy distinto, es lo que dicen ellos mientras caminan por las calles. Y bueno, y este tipo de frases tan icónicas, no solo para el mundo punk, sino para el mundo inglés y directamente para el mundo occidental, cuando estas corrientes lo ponen de moda, como God Save the Queen, Dios salve a la reina. Pero siempre ellos quedan ahí. Gilbert y George dicen tal cosa. Gilbert y George dicen, prohibamos las religiones. Están categóricamente en contra de las religiones, esto lo han dicho una y otra vez, justamente por esto que les digo de la libertad. O sea, nada que te
cuarte, que te limite, que te condicione, es algo que ellos van a respetar. Por eso digo esta idea de lo punk. Y por otro lado, la denuncia explícita y obvia cuando hay que hacerlo, sin caer en obvias posturas políticas o sin decir estamos a favor de esto o en contra de aquello, nada. Por ejemplo, esta obra toma ciertos extractos periodísticos. Por ejemplo, policía sí mató al maestro Indemo, policía, no, maestro killed by psycho, maestro asesinado por Ciso, que no sé qué es, el hijo Ciso, bueno, maestro abusó, maestro acusado, sex abuse, como palabras muy fuertes que no necesariamente son cosas que sucedieron, sino que son cosas que ellos sacan y descontextualizan. Y cuando uno descontextualiza, ¿qué efecto tiene? Cuando uno descontextualiza, ¿cómo nos pegan esas cosas? Cuando uno descontextualiza, ¿cómo reaccionamos? Porque al fin y al cabo, si esto sale en un diario, o alguien lo escribe en la pared, o alguien lo grita en la calle, es por algo, digamos. Bueno, de vuelta para hacer esa alusión que les decía antes del mundo pop, si bien ellos no lo reconocen, pero bueno, las flores y la imagen. Las flores aparecen como algo que ellos sacan compulsivamente, de hecho tiene más de 10.000 fotos de flores de estos paseos que ellos hacen. Lo que ellos dicen es, necesitamos registro de todo, después vemos qué usamos o no, pero tenemos que registrar todo porque una vez que pasa, ya pasó, ya no lo tenemos para trabajar. Y todo registro es una herramienta de trabajo. Em, a lo largo de los años van a empezar a recurrir absolutamente a la tecnología. Todos sus collages son digitales. Ellos crean paletas bianualmente y los diseñan en la computadora. Y ya no se refugian tanto en el collage manual o el sacar la foto, editarla, agrandarla, imprimirla, sino que directamente ellos dicen la computadora es como un tercer cerebro del grupo. Esta serie, como para cerrar los 80s y los 90s, es una serie que se llama la serie Uretra, donde ellos compran postales, las típicas postales que se venden en la calle y que compran los turistas o no sabemos quién lo compran, con cosas como muy inglesas. Desde el Belfast, eh, los militares, los soldados en la puerta del Buckingham Palace, las típicas cosillas como los parques, pero el sombrero o la bandera, lo que sea como típicamente inglés, cosas que ellos dicen que ya no existen, o sea, estas postales ya no existen, pero las ponen de una forma que simbolice la forma de la uretra. Entonces ponen algo como más border, digamos, o que alude a una anatomía, pero también a una sexualidad, un montón de cosas, de forma muy sutil para que uno no se dé cuenta. Entonces, como les decía antes, esto entre somos normales, pero somos weird o queremos ser weird, queremos ser políticamente correctos y queremos incomodarte al mismo tiempo. A medida que fueron pasando los años y ellos, bueno, empiezan a tener este enorme reconocimiento, empiezan a tener un montón de encargos, premios y posibilidades de exhibir en espacios con mucha difusión y mucha cantidad de metros cuadrados. Por lo tanto, empiezan a hacer obras grandes. Acá creo que se puede dimensionar bastante bien. Esto es una exposición que ellos hicieron en el Museta Moderno, en el Museo Museta. Y por un lado es lo que les decía, la incorporación de la tecnología. Por otro lado, la autorrepresentación. Acá están ellos, acá están ellos. Si no son ellos, son aquellas caras que registraron y que los inspiraron, o son sus ojos, o son sus lenguas. La variedad de colores, que ellos, como les decía, empiezan a cambiar con los años. Entonces es casi como si fuera un Pantone. El año 2016-17 va a tener estos colores. 18-19 vamos a ir con estos otros colores. Esas paletas se empiezan a ampliar, ya no son tan restringidas, y la obra se vuelve súper gráfica, súper propagandística, súper pop y cada vez más
dura en las imágenes que muestran y los mensajes que dejan y no les importa nada. Bueno, como pueden ver acá, los 4 penes ingresando, digamos, muerte, vida, jugar con como imágenes religiosas y deformarlas, como los ángeles o el demonio o Jesús. De hecho, tienen una obra que dice, Jesús es heterosexual, y es un graffiti que habían visto en la calle, lo replican en la obra y después como que decían, y venían estos extremistas religiosos como indignados, que cómo se podía preguntar una cosa así, cuando no se dan cuenta que simplemente pueden decir sí y seguir con sus vidas, pero no, como que tienen que quedarse en la crítica constante, a lo cual responden con una risa y siguen, digamos, no les afecta en lo más mínimo lo que el otro pueda sentir puntualmente sobre el mensaje de la obra. Sí les importa la idea de que la obra pueda viajar por todo el mundo y que la mayor cantidad de gente la pueda ver y que pueda interactuar con esas obras y que pueda criticar a la sociedad a través de sus obras y que pueda criticarlos a ellos a través de las obras. Ellos diseñan y hacen maquetas por cada una de las exposiciones que han realizado y las que han imaginado. De hecho, tienen un montón de maquetas y diseños de muestras que nunca se realizaron, así como tienen diseños y maquetas casi como diseño museográfico, digamos, de exposiciones muy importantes, incluyendo aquella del Tate, que casi se va al demonio, un poco en esta idea de que ellos siempre se percibieron como algo, siempre se entendieron como artistas o que lo que hacían tenía un valor. Por eso guardan todo, por eso archivan todo y por eso tienen la osadía, digamos, de siempre decir, sí, vamos a tener una muestra, por lo tanto hay que diseñarla. Y para ellos es muy importante que si les toca trabajar con un curador o lo que sea, que esa institución, que esos directores, que esos curadores sepan lo que ellos están haciendo, sepan los mensajes de las obras y como dice acá, que muestren sus obras a partir de sus miradas personales, porque al fin y al cabo es la obra de estos artistas. Y otra cosa que tienen es lo que podríamos llamar horror vacui. No les gusta el vacío. Por lo tanto, sus obras no tienen vacíos y las salas en general no tienen vacíos. O sea, están muy cargadas de información y muy cargadas de obra. Entrar a semejante cosa con un montón de información, imágenes bien grandes que se caen encima. Vuelvo a decir, tiene algo de punk, tiene algo de publicitario, tiene algo de muy contemporáneo, como que saben el manejo de las imágenes y de los mensajes y saben ser, bueno, controvertidos y les encanta. Bueno, en la contemporaneidad, ¿cómo se incluyen en la obra? Acá están ellos. Esas flores, hojas que yo les decía que una y otra vez como registran, ya sea su jardín, su entrada, el parque, lo que sea, después lo utilizan de, de esta forma, como por ejemplo hacer grandes fondos con un montón de hojas o flores o lo que sea, algo más soft, algo más fuerte, la palabra. Sexo, plata, raza, religión, como a partir de esto se puede debatir todo. O nos podemos agarrar de las mechas, digo, pero te dejan la bombita ahí y se van. Y por otro lado, hacen como estos mini gestos eh, culturales, como por ejemplo el Old Man Beard, el señor viejo de barba, donde ellos se ponen como barbas, que en realidad no tienen, haciendo una, o sea, generando una relación con, ellos dicen, por ejemplo, hoy tener barba es ser un hipster, es ser cool, podés trabajar en una empresa, podés hacer tatuajes, tu barba es elegante, tu barba impone moda. Hace unos años nadie conseguía trabajo si caía con una barba, había que comportarse de cierta forma, y la barba era como del hippie o del vagabundo o del que estaba como ahí desplazado socialmente. Entonces, ¿cómo cambian las cosas? Por lo tanto, ¿cómo empezamos a percibirnos nosotros, a percibir a la gente, a entender a la sociedad, etcétera? En esas pequeñas cosas es que ellos están como todo el tiempo mirando, observando y analizando. De hecho, se llama beardsters en vez de hipsters, por ejemplo. Bueno, y acá están ellos en la actualidad.
Eh, no sé, mi abuelo era inglés. A mí me recordaba a mi abuelo, pero no sé, como si estuviera drogado. Es como muy gracioso eso. La forma en la que se visten, el lugar donde viven, sus amigos, cómo se comportan y después semejante producción de obra tan disruptiva, pero sin querer decírtelo obviamente. Es como, ¿somos disruptivos o no? Sí, somos, no sé, tómalo como quieras. Y después cuando uno lee entrevistas y cosas, la verdad que son lapidarios, son como súper críticos de un montón de cosas, pero con su mejor cara de póker y su mejor nada, necesidad de que, bueno, que pase y que cada uno tome lo que quiera tomar, digamos. No nos vamos a inundar de interpretaciones. Bueno, para terminar, una imagen de cuando eran más jovencitos. Queríamos estar inspirados por la vida y la condición humana. La comedia, la tragedia, la desesperación y el coraje están presentes en toda su carrera y a pesar de que uno pensaría que las cosas que han dicho o denunciado los podrían perjudicar, por el contrario, los han ayudado a crecer más, cada día más. Y la verdad es que sí, porque uno quizás no los conoce tanto, pero abran cualquier libro de arte del exterior, miren cualquier colección de museo, lo que sea, ahí estarán. Bienales, el premio más importante de Inglaterra, como les decía, y ellos siguen trabajando, siguen en su constancia y siguen sin importarles nada de nada. Así que son artistas que pueden seguir viendo cómo están trabajando y cómo van avanzando. Porque seguro que les queda un montón de carrera y vaya uno a saber qué va a pasar cuando ellos ya no estén, porque dejarán una fundación, quieren abrir un museo, de hecho, eh, que era una vieja iglesia, ellas la compraron y el sueño de ellos es que sea el día de mañana un museo. Bueno, vamos a pasar a quizás una pareja que todos más o menos conocemos, que son Frida y Diego. Una pareja que se ha entendido de distintas maneras a medida que pasa el tiempo, porque hay un montón de cosas que de pronto en la actualidad es como difícil de digerir. Una pareja que no fue fácil, una pareja que no siempre se respetó, una pareja que eligió seguir junta y una pareja que en su momento, en especial el lugar de ella, muy abierto a ciertas cuestiones que en esa época la verdad es que la sociedad no lo estaba, y cómo lo entendemos después, digamos. Y cómo la entendemos a ella y por lo tanto cómo entendemos su obra, que muchas veces también ha sido como confundida o mezclada con ciertos términos como surrealismo, por ejemplo. Bueno, Diego y Frida y Diego ya son casi no sé, la obra de Frida o Frida ya es casi como un cliché, la vemos en una remera, la vemos en un libro, la vemos en un graffiti en la calle, está en todos lados y va a seguir estando. Nunca creo que se hubiese imaginado cuando murió que esto iba a pasar con ella y con su obra. Quien sí era muy conocido por entonces era Diego. Bueno, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en 1907, Diego Rivera nació en 1886, ambos son mexicanos. Hay una diferencia en edad muy grande entre ambos, por lo tanto hay una diferencia muy fuerte en lo que fueron sus infancias. Mientras Diego se crió en un México sometido a una dictadura que miraba absolutamente a Europa, que dejaba de lado la tradición mexicana. De hecho, él se va a Europa sin siquiera saber nada, ni de los mayas, ni de los aztecas, ni de la cultura precolombina, nada, nada, nada. Una infancia bastante dura, él tenía un mellizo que muere a los 3 años y su madre no puede como recuperarse de eso, por lo tanto no puede criarlo, decía que su hijo que había fallecido había sido su hijo preferido, entonces Diego se cría con una persona como afuera del pueblo, de la ciudad donde vivían, alejado un tanto en las montañas y su referente, quien lo acompaña es su padre, que es quien lo estimula a que él haga una carrera artística y ya se lo considera como un niño prodigio, tiene exposiciones, hasta llega a vender obra. Y gracias a eso logra hacerse un nombre, ganar una beca, irse a Europa, como tantos artistas de esa época, y allí encuentra las vanguardias, se empapa de cubismo, le va muy mal,
porque un crítico muy conocido de esa época se empecina en decir que Diego no hace cubismo y que no hay que mirarlo, hay que ignorarlo, no hay que prestar atención, no hay que darle espacio de representación, por lo tanto tiene muchos sub y bajas. Ahora sí, historia. Y Frida, su infancia transcurre en la Revolución Mexicana. Con 3 años empieza la Revolución Mexicana, incluso su madre dice que a ella y a la hermana las escondía en un canasto cuando pasaban los revolucionarios a sacar comida de las ventanas de las casas. Ella ve eso, ella palpita eso y ella después transita en un México mucho más mexicano, mucho más nacionalista, y de hecho la herencia escolar que tiene es mucho más nacionalista que la que había tenido Diego. Bueno, tiene ese terrible accidente, del cual hablaremos después, siendo muy pequeña, y ya en el colegio, ella igual es distinta. Ella, por ejemplo, iba a la escuela vestida de varón, o como una mujer no debía vestirse, tenía todos los amigos varones, le gustaba hacer las cosas que a ellos les gustaba hacer, incluso con 16 años conoce a Diego Rivera accidentalmente en la escuela, y se le acerca para decir que ella también quería ser artista. Bueno, vamos a ver algunas obras de Diego en el principio y después vamos a ver un poquito de Frida y después vamos a unir las historias. Diego, estando en París, hace este tipo de obra, por ejemplo. Una obra que tiene como tintes cubistas, o sea, una estética cubista, una estética vanguardista, pero que está hablando de la revolución zapatista. La obra se llama Paisaje Zapatista, claramente se puede ver el sombrero zapatista que aparece una y mil veces en la obra de todos los muralistas. Se puede ver el arma, se puede ver el poncho, se puede ver un paisaje que no es parisino, que no es europeo, pero las herramientas de trabajo y las técnicas están muy como, dependen todavía mucho de la vanguardia. Esto va a ser así hasta que él conozca a David Alfaro Siqueiros, el otro gran muralista, o quizás el más emblemático también por la carga que ambos tenían a nivel político. Se conocen en París y Siqueiros le empieza a contar de la revolución, de lo que está pasando. Siqueiros había peleado directamente en la revolución, había sido soldado y viene como hipercargado. Hay que defender la revolución a través del arte, no sé qué. Vamos a México, nos vamos a abrir un sindicato de muralistas, vamos a pasar a ser los muralistas mexicanos con el aval del Estado, que es verdad porque el ministro de Cultura, que se llamaba Vasconcelos, le cedió los muros de la ciudad, abrieron un sindicato y el pintor trabajaba como un obrero, digamos. Eso les va a dar mucho poder y les va a dar mucha visibilización. Por lo tanto, Diego va a abandonar a la vanguardia y va a empezar a tener una forma figurativa, una forma directa de comunicar los mensajes. Eso que se está gestando en los años 17 y 18 para empezar a ejecutarlo en el año 21 en México, es lo que Frida va a heredar en sus años de escuela, es lo que va a ver como adolescente pensándose como artista. Les voy a leer simplemente este pedacito. Frida empieza a frecuentar ambientes políticos ya siendo muy joven, artistas e intelectuales. A través de Germán de Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por ella, conoce a un comunista que vivía exiliado en México, conoce a Tina Modotti, que es una fotógrafa italiana, que después ya van a ser muy amigas, y es Tina quien va a presentar a Frida y a Diego en un mitin del Partido Comunista. Que no es un dato menor. Entonces hay como 2 encuentros. Un encuentro cuando ella es muy joven y un segundo encuentro oficial, gracias a la amiga que los presenta. Entonces, la ideología de ambos es algo que ellos comparten y que los une. Diego estaba casado, Diego después se separa, ya había tenido otra mujer, ya tenía hijos, y Frida era un bebé. Que se enamora perdidamente y que decide que quiere empezar a tener una vida con él. Y es un padre reacio que termina diciendo que sí, pero incluso, por ejemplo, a raíz de este accidente que Frida había tenido, le advierte a Diego
Frida nunca va a ser fácil, a Frida la vas a tener que cuidar toda tu vida. Cosa que de hecho él hace, incluso cuando no están juntos. Entonces, voy y vengo. Antes de ese encuentro, o apenitas pasado, ellos se conocen en ese mitin comunista en el 22, en el año 22, Diego está haciendo esta obra, su primer mural en México, que se llama La Creación, pero que no tiene nada que ver con lo que el muralismo mexicano quería y lo que él va a hacer después. Porque es una obra que todavía tiene demasiada herencia europea, o sea, parece una obra de pre-renacimiento, tiene un montón de simbolismos religiosos, el ángel, bueno, las figuras de la Virgen, está puesto como si fuera una crucifixión, y Vasconcelos, este ministro de Cultura, le dice, no, esto no va, te voy a mostrar, te voy a llevar a las pirámides, te voy a mostrar cómo trabajaban los artistas precolombinos, vas a entender la idea de que una obra sea un mensaje lineal y a partir de ahí vas a empezar a trabajar de forma distinta y eso es lo que empieza a incorporar Diego posteriormente. Y este es el tipo de mural que va a hacer. Él va a hacer en México muchos murales, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Palacio Nacional, en los ministerios, va a ser una figura de mucha relevancia, con mucho poder, mucha incidencia en todo, en la escuela, en los premios, en qué trabajos sí, qué trabajos no, en quién hace qué, etc. Mientras que Frida, como digo, hay mucha diferencia de edad entre ellos y ella es muy joven y está recién empezando. Y sin embargo, es muy talentosa desde el principio y tiene una mirada única y Diego incluso es de los primeros en decirlo, como que no hay nadie como Frida Kahlo, nadie pinta y expresa como Frida Kahlo. Ellos se casan en el 29 y en el periodo de los primeros años 30 son muy difíciles para ella. Primero bueno, ya había pasado ese terrible accidente donde un tranvía, bueno, casi la mata. Se le rompe la columna. Pasa mucho tiempo postrada en la cama. Ese estar postrado en la cama, lo único que la salva es el arte. Ella empieza a hacer obra. Por lo tanto, su obra es totalmente autorreferencial. Es única en el sentido de que ella tuvo un paso por la escuela de arte, pero todo lo que realmente ella aprende es por parte de ella, o sea, es autodidacta. Em, y cuando ellos se casan, esos primeros años son difíciles para ella por las consecuencias de todo eso. Por un lado, ella tiene varios abortos espontáneos, su cuerpo no puede, o sea, no pueden tener hijos y ella los quiere desesperadamente. Y aparte su cuerpo sufre y aparte su cuerpo se lastima. Eh, Él cada vez tiene más y más y más poder y cada vez lo llaman de más lugares y deciden irse a Estados Unidos y para ella es como lo peor que le pasa porque ella era una enamorada de México y le gustaba la cultura mexicana y las costumbres mexicanas y se vestía como una mujer mexicana y comía como una mujer mexicana y le gustaba respirar el aire de México y ir a ciudades como Nueva York o a Detroit no le genera más que angustia, no se siente en su lugar, se siente perdida, etcétera, mientras que Diego está haciendo murales, por ejemplo, para los Rockefeller, para el hombre con más poder en todo el país. Hace mural en Nueva York, donde le incluye la figura de Lenin y le incluye a Rockefeller como un borrachín, por lo tanto Rockefeller manda a destruir la obra y se arma un revuelo terrible en la calle, en la prensa, todo. Tiene una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es la segunda muestra de la historia del MoMA, y es su primer gran muestra, o sea que la segunda muestra de la historia del museo más conocido del mundo es a Diego Rivera, es a un latinoamericano, y encima es como que le dan un enorme aval. Y después él se va a Detroit para seguir haciendo los encargos de Rockefeller o a la par, y hace este tipo de obras donde él empieza a hacer un análisis del obrero, como hacía en México, pero del obrero en la industria y del efecto que eso tiene, la industria, el efecto de la industria y el efecto de la modernidad.
por lo tanto incluye cosas como la máquina, el obrero y acá sí algo más simbólico por arriba. Mientras él hace eso, Frida tiene un aborto espontáneo, Frida no está cómoda, ahora les voy a mostrar unas obras de esa etapa, y bueno, es difícil. No quería dejar de mostrar algunos murales de México, este por ejemplo es un fragmento, donde podemos ver cosas que se van a repetir una y otra vez en la obra de Diego. El revolucionario armado, la imagen del revolucionario zapatista con el sombrero que aparece una y otra vez, el obrero comunista armado, la imagen de Frida que le incluye en la obra, incluye muchos murales de ella la imagen de Frida. Entonces lo personal, lo político, lo privado, lo público, obras que son para el público, obras que son para la gente, con las insignias comunistas que aparecen una y otra vez, y la noción de lo que para él es la revolución, el trabajo, etc. Ella va a tener esas ideologías, pero en su obra eso no va a aparecer tanto. Y por otro lado, por ejemplo, la imagen de Tina Modotti acompañando en este mural, por ejemplo. Bueno, para mostrar una imagen de cada uno, más que nada lo han visto una y mil veces, pero volvamos a verla, volvamos a ver a Frida cómo se viste, sus aros, sus peinados, la importancia de las joyas, los vestidos que ella elige tener, la confección y la identidad mexicana en toda su semblanza, por eso después es tan difícil para ella este periodo. Voy a mostrarles algunas obras de Frida, voy a mostrarles primero las de Estados Unidos y después vuelvo a esto. Pero, por ejemplo, año 32, Diego con todos esos trabajos insertado en un campo alejado del de ellos, y ella está haciendo este tipo de obra. Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Para ella México es esto, es naturaleza, es historia, es vida, es misterio, y Estados Unidos es industria, humo, suciedad, las raíces de las plantas son cables de máquinas inservibles, y ahí está parada ella en el medio con su gran vestimenta mexicana y su bandera mexicana. Cómo ella se percibe, cómo ella se autorrepresenta es muy importante, porque cuando está abajo y está mal y se siente mal, eso lo va a mostrar tal cual. Cuando está arriba se va a mostrar así. Cuando le pasan cosas tan duras como, perdón, como un aborto, lo va a mostrar así. Va a mostrar su historia, y su historia tan personal y tan desgarradora, después se va a volver un mensaje universal, que le puede interpelar y pegarle y afectar a cualquiera. Por eso la obra de Después de Frida es tan importante y es mucho más importante, porque cualquiera se puede sentir identificado con esto, o con una fracción de esto, o con el sentimiento de esto. Entonces, bueno, ella en uno de sus peores momentos, dejando como un ex voto donde fue Henry Ford Hospital, el día, y trabajando, bueno, el páramo que para ella es Estados Unidos, y ciertas cosas que ella aprendía de los libros de anatomía que le llevaba ese primer doctor que le ayudaba en el accidente, trabajando a partir de esas influencias, como de esos libros, la cadera, el hueso de la cadera, o el útero, o el feto, y después cosas simbólicas como el caracol como su cuerpo lento, o una máquina rota y la flor que se muere, digamos. Ellos tienen un momento de crisis, de quiebre, cuando se terminan separando porque básicamente él, como le había dicho siempre, yo te puedo ser leal pero no fiel, por lo tanto, bueno, él nunca le fue fiel, pero no le fue leal cuando estuvo con su hermana, y para ella eso fue como devastador porque era todo su universo, su hermana. A partir de ahí se separan y ella pasa por muchas etapas, al igual que él, varios años separados, divorciados, y después se vuelven a casar. Y justamente en el año 35 ella hace esta obra que se llama Unos cuantos piquetitos, donde en realidad retrata un femicidio. No se hablaba de femicidio, acá en la Argentina no se habló de femicidio hasta los años 2000, o sea, olvídense, pero piensen en hacer esta obra a partir de una nota que ella lee, un fragmento del diario,
que decía que un hombre había asesinado a su amante y cuando van a agarrarlo, él dijo, solo le di unos cuantos piquetitos, la había asesinado. Entonces ella toma ese relato desgarrador, casi que se adueña de él, y hace un retrato donde por casi única vez interviene también el marco. Y esta obra, pero para no olvidarme, para que esté ahí, y que tiene mucho que ver con esta herencia del exvoto católico, es Su accidente transformado en una obra donde ella pone abajo, a la manera de un exvoto, los esposos Guillermo Calo y Matilde de Calo dan las gracias a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su niña Frida del accidente acaecido en 1925 en la esquina de tal y tal. Entonces ella es como que sale de su cuerpo, ve algo que le pasó y lo representa. Eso lo va a hacer siempre. Mi nacimiento, por ejemplo, es, para empezar, un parto que muy pocas veces se ven escenas de un parto en una obra de arte contemporánea. Esto es algo que han dicho varias artistas ya, realizado por una mujer de forma anatómica, no romántica, con el rostro de la mujer tapado. Esto es un tipo de retrato y es como si ella saliera y mirara. Esto también es un retrato. Es ella utilizándose a ella misma como fuente absoluta de inspiración. ¿Y cómo se muestra? ¿Cómo se siente en 1929? ¿Cómo se siente en 1935? ¿Cómo se siente en 1936? Va a hacer que la imagen en sí varíe mucho. Por lo tanto, hay una y miles de Fridas dentro de la obra de Frida. Estas son todas obras de más o menos año 25, año 30. Acá también otro tipo de retrato, siempre resaltando como la idiosincrasia y la cultura mexicana. Y esto también de alguna forma es un retrato. Cuando lo único que vemos son los pies de ella hinchados en la bañadera y lastimados, pero el agua nos relata toda una historia. Los orígenes de México, la vestimenta, pero ella no está, un supuesto parto, su madre y su padre, el árbol genealógico, la flora que siembra raíces y da vida, y al mismo tiempo, por ejemplo, esta imagen de un edificio que se prende fuego, que en realidad es otra nota que ella había leído y que después transforma en una obra, que es un asesinato de una mujer en Estados Unidos, o la muerte, que se había caído un edificio, que a ella le impacta mucho y que lo transforma en obra de arte. Entonces, signos, dejar elementos, vida, muerte, mi propia historia, historias universales, etc. En algo tan simple como un poco de agua en una bañadera. Bueno, después la relación entre ambos. Él va a aparecer muchas veces en la obra de ella va a aparecer muchas veces en la obra de él. Acá ella aparece en su frente, lo que a mí siempre se me hizo muy fuerte, como lo tenés pegado en la frente, como te acompaña a todos lados, es tu tercer ojo. Al mismo tiempo creo que ella tiene una dominación en cómo ella decide representar a Diego o incluir a Diego en su obra. Pero bueno, tienen esa sincronía, están totalmente pegados la obra, la vida, el no poder como alejarse y al mismo tiempo cuando había que alejarse se alejaron, siguieron con sus vidas y decidieron volver, digamos. El nacionalismo, la revolución, lo más profundo de lo que ella más ama, México, Diego, siempre van a estar en su obra. Bueno, ellos se separan, año 35, se terminan divorciando. En el año 37 llega Trotsky a México gracias a la influencia de Diego que logra convencer al presidente que lo deje entrar como exiliado político. Trotsky pasa a ser amante de Frida, pero por un periodo bastante pequeño, no es que fue el amor de su vida, de hecho ella le decía el viejito. Trotsky termina siendo asesinado en México y al mismo tiempo llega André Breton, el padre del surrealismo, que como muchos artistas europeos se exiliaban a América escapándose de la guerra, él conoce a Diego, conoce a Frida y como que asume o toma la decisión un poco impuesta a lo machista, que ella es la artista surrealista por excelencia. Frida nunca había hecho surrealismo, Frida no entendía a los surrealistas ni los conocía, Frida no había firmado un manifiesto surrealista, Frida hacía una obra
Profunda, autobiográfica, autóctona y personal. Bretón interpreta algo, pero esa interpretación se volvió histórica directamente, y es muy fuerte eso. Él la invita a que ella vaya a París porque le iba a conseguir una exposición. Eso no sucede. Frida se anima a irse sola a París. O sea, acuérdense lo mal que lo había pasado en Nueva York y en Detroit. Se anima a ir a París. Llega, la muestra no existía. Breton no había organizado nada. Pero la termina pasando bien y el Museo del Louvre le termina comprando una obra que es la primera obra de la historia que ingresa a la colección de un artista latinoamericano. Piensen que ella no era una artista tan conocida y era una artista muy de nicho, de los amigos de los amigos, los artistas. México ni siquiera había tenido una gran exhibición ni nada. Se va a Nueva York y ahí sí se anima a irse sola y como emprender su propia historia. Antes de eso había tenido un periodo de mucha depresión, se empieza a vestir como hombre, deja de usar la ropa que a Diego le gustaba, se el pelo porque a Diego le gustaba el pelo largo, y empieza, o sea, se hunde en el alcohol y la pasa muy mal, así como empieza a entender sus necesidades sexuales, su identidad sexual como visual y a tener relaciones y relaciones profundas, relaciones superficiales, tanto con hombres como con mujeres, algunos muy emblemáticos, otros no tan emblemáticos, desde Trotsky hasta, bueno, este fotógrafo que le sacó esta foto para la revista Vogue. Em, bueno, algunos dicen que María Callas, bueno, están después como todas las interpretaciones, las suposiciones, lo que sea, pero la verdad es que ella como que se abre, se sinceriza también con ella misma y empieza a como no importarle en lo absoluto lo que socialmente uno pueda pensar o en una sociedad hipermachista, piensa en años 30, principios de los 40 en Latinoamérica. Lo que para mí eso es muy valioso de Frida. Y Diego, por otro lado, pasa a tener otra relación, se va a Estados Unidos, hasta que en un momento, de hecho, él la empuja a que ella sea amante de quien era asistente de Diego, y le dice, vos ahora nos vamos a encontrar con ella en Estados Unidos, vos la vas a ver a Frida y vos te vas a enamorar de Frida. Y él como, no, nada que ver, es tu ex mujer, y dice, yo la vi y me enamoré. Y estuvieron un tiempo juntos, hasta que eventualmente Frida se enferma mucho y ellos la convencen de que vaya a San Francisco a hacerse una operación, donde Diego estaba, él estaba en San Francisco, y él, nada, la recibe, la cuida y deciden en el 40 volver a casarse. A partir del 44 la salud de Frida se deteriora mucho y él asume la responsabilidad total de cuidarla. Entonces eran una pareja, quizás no, ya no tenían sexo, ya no compartían ciertas cosas, cada uno vivía en su casa, que estaban pegadas y se contenían y se cuidaban y gozo de ella. Muere, esta es su última obra, la hace 7 días antes de fallecer, donde ella venía haciendo muchas naturalezas muertas y ya con muy poca energía y muy poca fuerza, pero siempre escribiendo, de hecho están los famosos diarios de Frida Kahlo, siempre escribiendo, siempre incursionando, siempre tratando de seguir dejando la huella. De hecho, esta obra dice Viva la vida, que creo que es lo más hermoso que ella nos podía dejar. Mientras que Diego empieza a hacer este tipo de obra de caballete tradicional, porque el mercado lo requería, porque era lo que a la gente le gustaba y porque él mantenía, como dice su hija, a Frida, al Partido Comunista y un sueño que él tenía de una colección de arte precolombino y una casa. Ambos tuvieron muchas relaciones paralelas, entonces, ¿cómo entendemos a la pareja? ¿Qué es una pareja? ¿Cómo dos personas, cuando ambos deciden que quieren tener la vida que quieren tener, pero que ambos lo decidan, digamos? ¿Y qué es acompañarse en este trayecto de la vida? Eh, y Frida siempre se denominó abiertamente bisexual. Sin embargo, unas relaciones fueron imperdonables, como el amorío que Diego tuvo con la hermana de Frida. No puedo prometerte fidelidad, pero sí lealtad, es lo que Diego le decía. Bueno, acá está Frida en la Casa Azul. Y para cerrar, la famosa historia de que ella finalmente tiene una exposición en México, en su ciudad, una exposición individual. Ella no puede ir porque está muy mal, el médico le dice, vos no te puedes levantar de la cama, por lo tanto los amigos la van a buscar
y la llevan a la muestra en la cama. Es una exposición que se hace en el 53. Y Diego fallece a los 3 años, totalmente deprimido, no puede superar la muerte de Frida, e incluso económicamente se le hace imposible sostener su vida. ¿Quién habría pensado? Hoy sus obras valen millones y millones de dólares, los de ambos. Y una de las últimas cosas que dijo fue: no tardaré mucho en unirme a Frida, he guardado esta urna durante algún tiempo para nuestras cenizas. Bueno, quizás una de las historias más conocidas, quizás una de las historias que podemos interpretar de una y mil maneras. Al fin y al cabo, cada uno elige con quién quiere estar en esta vida. Pero bueno, les voy a mostrar, con el tiempito que nos queda, espero que pueda hablar lo más posible, les voy a mostrar la pareja de John y Yoko, también una pareja requete contra conocida y interpretada y mal interpretada y subestimada y sobreestimada de miles de formas, porque ambos eran muy conocidos. Entonces, en realidad no es tan así. Cuando se conocieron en el año 66, él era muy conocido y ella no era nada conocida. Bueno, la historia de John es más fácil porque la mayoría la puede conocer. Nace en Liverpool, decide hacer una pequeña banda llamada Los Beatles, fue criado por sus tíos, una presencia muy importante en su vida. Su tío es quien le compra la primera guitarra. Siendo unos bebés prácticamente, arman esta banda y la fama se les viene encima a niveles siderales, con dinero inimaginado, con una situación de nacían las estrellas pop y las cosas subieron muy aceleradamente, muy rápido. Él, como después dice Yoko incluso, ellos venían de una como una formación muy tradicional donde el hombre socialmente se comportaba de una forma y ellos estaban, él, Paul, el productor, el que fuera, la sociedad, estaban muy acostumbrados a que las mujeres estaban ahí para estar calladitas y para servirlos. Su primera novia, Cynthia, que también era muy joven, se queda embarazada cuando ellos ni siquiera podían decir que estaban juntos, tienen a su primer hijo, él siempre estuvo en parte presente y en parte muy ausente, una relación como con muchos altibajos, imagínense, no debe haber sido muy fácil. Y por el otro lado, ella no venía del mismo entorno que él, venía de una familia aristocrática con mucho privilegio en Japón. Esa situación se empieza a desmoronar con la guerra, por lo tanto ellos pierden como propiedades una parte de la fortuna y por otro lado deciden irse a Estados Unidos. Ella, por ejemplo, Yoko lo que dice es: mi madre era artista, para que entendamos el tipo de infancia que tuvo. Mi madre era artista y como siempre estaba en la suya, estaba perdidamente enamorada de mi padre y los hijos eran como un estorbo en ese amorío. Entonces, no les prestaban atención, calladitos, calladitos, iban a un internado, después una escuela, pero los niños no tenían una incidencia y no recibían mucho amor en la casa. Mientras que quizás John venía de un entorno más humilde, pero con las figuras que podían estar como estaban presentes, no tanto la madre, pero sí los tíos. Ella, Yoko, sí tiene la posibilidad de estudiar, y esto no es un dato menor. Su primer amor es la música, ella de hecho es concertista, se especializa en eso, estudia música clásica, logra después de la guerra volver a Japón y estudiar filosofía, deciden volver a Nueva York y ella logra entrar en la Universidad Sarah Lawrence y ahí ella conoce, por ejemplo, las posturas filosóficas y políticas del comunismo, y lee a personas que nunca había leído y aparte se empieza a empapar o se empieza a conectar con el mundo de las artes visuales y empieza a alejarse un poco de su interés de ser música y se empieza a volcar más en su interés de ser artista visual. Ahora,
Artista visual en la vanguardia beatnik neoyorquina, obra conceptual que se rige de la poesía y de los pensamientos, obra efímera, obra que la mayoría de las personas no iban a entender, incluyendo a su familia, que no solo no le dan el aval, sino que ella tiene que resignar su fortuna familiar. Se casa con un hombre que después ella narra como terriblemente abusivo y maltratador y termina internada con un intento de suicidio. Después se casa con una segunda persona que es el señor Cox, que es con quien ella tiene una hija. Pero en el año 66 ellos se conocen, ella ya estaba metida en el, como les digo, en el mundo de la vanguardia artística, ya estaba haciendo obra y él era archirrequete contra conocido. Se conocen en la muestra de ella en Londres. Y ella dice, nadie me cree, pero yo realmente no sabía quién era John Lennon. Había escuchado de Ringo y había escuchado que había una banda que hacía que las chicas se desmayaran, pero no sabía quién era John Lennon. Se conocen gracias a esta obra, donde todas las obras de Yoko partían de instrucciones. Entonces ella le dice, bueno, tienes que subir la escalera y tienes que ver la obra. Entonces él sube la escalera y con la lupa encuentra la palabra yes, baja la escalera y se ponen a hablar. Ella le sigue mostrando las obras, le dice, hay otra obra que es esta. La obra no se completa hasta que todas las personas no clavan un clavo a la obra. Y entonces él le dice, bueno, estoy bien, voy a clavar un clavo. Y ella le dice, no, tenés que pagarme 5 chelines. Entonces él le dice, ok, clavo un clavo invisible y te pago 5 chelines invisibles. Este es el tipo de obra que estaba haciendo Yoko y él queda maravillado por la presencia de ella, por la mirada de ella y porque proponía algo diferente. Esto es el año 66, año 64 ella había hecho esta obra que se llamaba Cat Piece, donde ella, como una acción performática, se posaba frente al público y la gente pasaba y le iba cortando la ropa, entonces hasta qué punto avanzaba el público, hasta qué punto empezaba a incidir, hasta qué punto empezaba a ser agresivo, hasta qué punto la cuidaba, etc. Pero ella estaba como muy sumida en esta idea de que nadie entendía su obra, que nadie le prestaba atención, que solo le prestaban atención a los artistas hombres de la vanguardia, y a los artistas hombres que la rodeaban, digamos. Y eso le pesa tanto que se termina yendo a Londres. No solo por la muestra, sino de forma definitiva. Por lo tanto, se empieza a separar de su marido. Cuando lo conoce a John ya está separada, pero cuando decide casarse con John, el marido le hace juicio por tenencia y le prohíbe ver a su hija. De hecho, el Estado hace un juicio donde le preguntan a la niña, ¿querés vivir con tu mamá o tu papá? La niña elige al papá y ella no ve a su hija durante 20 años. De hecho, en un momento, ese juicio es porque ella estaba con John y no aguantaba no ver a la hija, entonces van al jardín de infantes y se la llevan. Y ahí el padre le hace este juicio y ella deja de ver a su hija. Y lo que ella cuenta es que a todos lados donde iba le compraba como pequeños suéteres de cashmere y los tenía apilados y apilados en el placar, hasta que un día alguien le dice, pero vos no te das cuenta que tu hija probablemente es igual de alta que vos porque debe tener unos 26 años. Y ella ahí se da cuenta todo el tiempo que había pasado sin poder ver a su hija y que, por lo que cuenta después cuando sí se encuentran, es que el padre le decía, si vos salís a buscar a tu mamá, acá no vuelvas, o yo no te voy a prestar más atención, no te voy a cuidar más, y que la nena eso le daba miedo, entonces siempre continuó la vida con su padre. Avísenme si ya hay que cortar, ¿eh? Ellos, bueno, finalmente o sea, desde el momento que se conocen, después John la invita a que empiecen a componer música juntos, eso es algo que ellos van a hacer siempre. La historia cuenta que ellos se juntan en la casa de él y componen todo el día, toda la noche, y que para la mañana hacen el amor y que ya estaban perdidamente enamorados. De hecho, Cynthia los encuentra al otro día vestidos con batas, sentados en el piso mirándose el uno al otro. Ahí es como el principio del fin. Él se separa, ella se separa, ella deja de ver a su hija, por lo tanto, nunca se sabe bien, pero hay gente que dice que porque ella no podía ver a su hija, lo presionaba a él para que él no viera a su hijo Julian.
No sé cuál es la historia, la realidad es que él deja de verlo por 3 años y deja de comunicarse con él por 3 años. En el 69 se casan en Gibraltar, esta es la imagen, y la famosa balada de John y Yoko es esa canción de los Beatles donde él cuenta esto. Daban vueltas por el mundo buscando un lugar donde se pudieran casar, hasta que el productor de los Beatles le dice, Gibraltar es territorio inglés, pueden ir ahí, es un lugar pacífico, van a poder casarse sin que nadie los moleste. La luna de miel es esta protesta que ellos hacen en la cama pidiendo por la paz en el mundo en Canadá. Esto es lo que ella le empieza a proponer a él. Ella dice que por haber vivido la guerra, siempre después buscó mirar como el mundo con ojos pacifistas, tratar de ser una abanderada de eso. A él nunca le había interesado y él empieza como a meterse en eso por el ida y vuelta entre ambos, a tal punto de que terminan siendo figuras paradigmáticas del reclamo por la paz en el mundo. Y esto no fue solo una acción performática que ellos hicieron, sino que estaba lleno de periodistas. Ellos salieron a comunicar, digamos, salieron a utilizar el poder que él tenía de visibilización para que la gente se enterara lo que para ellos era urgente. Los Beatles se terminan separando, siempre está la famosa historia de que si fue culpa de ellos, si era ella la que lo proponía, y después era la bruja, la loca, la fea, que en los últimos recitales le gritaban a él como, es China, cuando en japonés en realidad, la amarilla, la fea, que por qué se había separado y había dejado a su mujer y a su hijo de tantos años si ella ni siquiera tenía el estándar de belleza social, como todas esas cosas que son muy interesantes para analizar en cuestiones de género, más allá de la historia privada, digo. Y en realidad es que él ya no estaba interesado en los Beatles, que ya no le estaba prestando atención y que quería hacer otras cosas, así como ella también quería dedicarse a otras cosas y estaba desesperada por tener un lugar como artista. De hecho, ella dice que en realidad haber estado juntos fue muy negativo a la larga porque perjudicó la carrera de ambos. Eh, Hasta el 73 ellos tienen una relación como muy pegada, componen, escriben publican 6 discos, crean la Plastic Ono Band. Esta es la etapa de los Rolling Stones que ellos hacen juntos. Hasta que las cosas se empiezan a oxidar, a saturar, ella se empieza a cansar mucho de él y le propone que tenga un amante, que es era la asistente de ellos. De hecho, va y le dice a la chica, le dice, vos tenés que salir con John. Cuando John te pida de salir, vos le decís que sí. La cuestión es que ella termina diciendo que sí, terminan estando 1 año y medio juntos, por lo tanto John y Yoko 1 año y medio separados, donde él escribe, compone 3 discos, empieza a tener un montón de visibilización, se junta nuevamente con Julian, que Julian siempre dijo que fue el mejor periodo de sus vidas. Pero eventualmente termina volviendo con Yoko porque Yoko se entera que él estaba totalmente dedicado a las drogas y al alcohol y estaba re perdido, juntándose con gente como Phil Spector, un productor loco, directamente asesino, y al mismo tiempo grabando con amigos y creando y todo, pero bueno, se terminan juntando de vuelta, y en el 75 tienen a su hijo, siguen componiendo, siguen creando la Plástico No Band. Ella empieza a tener un interés de salir un poco con su carrera, él tiene el deseo de quedarse en su casa, por lo tanto a su hijo desde el 75 hasta el 80, cuando lo asesinan a John, él se dedica plenamente a la crianza, algo que no había podido hacer inicialmente con su otro hijo. Bueno, y finalmente en el año 80 lo asesinan, ya todos conocemos la historia de Mark Chapman, y ella queda una depresión muy fuerte durante todo el 80, dice que lo único que la ayudó, que la salvó, fue su hijo, básicamente, y en los 90 hace un trabajo de como volver a reincorporarse con su carrera, pero ya como una figura relevante de los 60, por lo tanto tiene retrospectivas, forma parte de muestras colectivas, empieza a ser una abanderada con una voz propia y un mensaje muy marcado, ya sea de cuidado del medio ambiente o del feminismo.
Y pasa a ser ella misma en un punto, y él pasa a ser la leyenda. Sin embargo, bueno, siempre van a ser como una pareja histórica y legendaria, con sus altibajos, con sus lados positivos y negativos. Pero bueno, nada, esa sería la historia de ellos. Más que nada los menciono para que después ustedes se animen a mirar un poco más a Yoko. Muchas veces la obra de Yoko está terriblemente subestimada, que es superficial, que es estúpida, que esto, que lo otro, que no dice nada. Hacer ese tipo de performance como Cat Piece, que hacían artistas como Marina Abramovic, no es algo habitual en esa época. Trabajar con la palabra, sus obras se basan en instrucciones, entonces romper con el concepto de obra de arte tradicional, empezar a ver cosas donde el espectador de pronto está obligado a interactuar con las obras, es algo que no estábamos habituados a ver. Y después cuando eso se analiza en la historia, se menciona a otros artistas y quizás no se la mencionaba tanto a ella. Se la empieza a mencionar con el tiempo, de hecho ella es una de las ideadoras del movimiento Fluxus, que es un movimiento de arte conceptual en Nueva York, que está inspirado en el dadaísmo, por lo tanto artistas como Marcel Duchamp estaban muy interesados en la obra de Yoko Ono, o Andy Warhol, o incluso la coleccionista Peggy Guggenheim, pero ella en los 60 no vio la fama, en los 70 tampoco. Y después toda la historia con Lennon hace que en realidad la historia completa de ella sea a partir de los años, fines de los años 80 y principios de los años 90. Y nada, hoy es un artista que tiene 85, 87 años y bueno, y sigue pudiendo hacer. Y él es un ícono directamente. Entonces, bueno, en parte eso también queda sujeto a la vida de ella y a la historia de ella. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Stepanova y Rodchenko quedan para mañana, pero hay una pareja que es Elmer y Green y Draxler que no hablamos tanto, así que vamos a llegar a verlos, no hay ningún problema. Sí, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o le quedó alguna duda o lo que sea, feliz de escucharlos. Bueno, grupo tímido. Y si no, definitivamente los veo mañana. Vamos a ver esas parejas. Si quieren ir investigando o mirando esto que vieron hoy, genial. Si quieren ver los videitos de Gilbert and George, se van a dar una panzada. Busquen los que están traducidos. Y nada, como les decía antes, tratar de entender el concepto de pareja desde todas sus formas. Artistas que trabajan juntos toda la vida, artistas que no trabajan juntos, pero sus obras están influenciadas, artistas que o parejas que se influencian de forma indirecta, porque el pacifismo de Lennon está atravesado por la obra de Yoko y muchas veces ni siquiera se mencionó. Se pensaba que John Lennon se levantó un día y era un pacifista, mientras que bueno, la obra de Gilbert y George está sujeta y prácticamente sus vidas giran en torno a hacer obra, y en la obra de Diego y Frida la vemos desde otro lugar. Bueno, eso nada más. Espero que les haya gustado. Pará, si estás hablando estás silenciado, ¿eh? Muchas gracias por tu clase. Buenísima la clase que diste. Gracias, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Melissa. Para todos, recuerden que de todas maneras, mañana le vamos a enviar el link, pero es el mismo link de esta clase, para que lo tengan presente por las dudas, si no llega a tener un poco de dificultad para mandárselos. Así que bueno, espero que todos hayan pasado muy bien, muy interesante la clase, y bueno, hasta mañana. Nos vemos. Mañana y muchas gracias. Gracias.